Muy buenas noches, Iglesia, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por podernos conectar un jueves más a este tiempo de estudio que se está tornando bastante interesante, donde estamos conociendo
pues nuestro ADN como nazarenos. Realmente esto es bien importante, ya que muchas veces decimos, bueno, son temas que quizás no se puedan hacer una prédica, no se pueden hacer más que la mejor forma de poderlos conocer o ir descubriendo o ir analizando es por medio de una clase. Y bueno, estamos usando este medio digital para poder llegar a poder tocar todos estos temas y de alguna manera pues usted pueda conocer qué es nuestra iglesia y a la par de esto seguir creciendo en su vida espiritual. Así que le doy la más cordial de las bienvenidas. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Después estaremos orando, cantando con nuestro hermano Daniel y inmediatamente entramos, ya que el tema de estas semanas es un poco extenso, ya que quiero detenerme a poder ir explicando algunas de estos detalles, estas características. Ya hablamos de los esenciales, ya hablamos de nuestra herencia, ya hablamos de nuestras características. Ahora vamos a ver algunos elementos más que conforman la iglesia del Nazareno y que quizás a veces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué sucede esto? ¿Por qué se hace el otro? ¿Por qué aquello? Bueno, este es el momento para poderlo hacer. Así es que sea bienvenido, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios y vamos a pedir de su dirección. Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús nos acercamos delante de ti, Dios, como dador de conocimiento y de toda verdad, Señor, y nos acercamos delante del trono de tu gracia para poder, Señor bendito, adentrarnos en las profundidades del ADN de nuestra iglesia. Primeramente, gracias por ponernos en esta congregación, por hacernos parte de esta familia global, por darnos una identidad, por hacernos parte de una iglesia alrededor del mundo. Pero ahora bien, Señor, queremos tomar este tiempo para aprender, para conocer, Señor, esas profundidades de nuestra iglesia y poder amar a nuestra iglesia, a amar nuestra congregación, a amar la posición en la cual tú nos has puesto, Señor, pero sobre todo servirte mejor, con sabiduría y con entendimiento. Quédate con nosotros esta noche, buen Dios, te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Dirígenos esta noche. Amén. Bueno, iglesia, pues ¿qué le parece si cantamos como lo hacemos cada noche con nuestro hermano Daniel? Y entramos ya de lleno a este tiempo de estudio bíblico. Bienvenido a todos los que se están conectando. Recuerde, si es posible, deje un mensaje ahí en el chat para saber quién está con nosotros. Y bueno, pues vamos a cantar al nombre de nuestro Dios. Gran Señor, me asombra tu grandeza, con solo hablar sostienes la creación, harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti. La gloria, gloria, alzamos nuestras voces para adorar a ti. La gloria, gloria, daremos solo a ti adoración. Gran poder, tú mueves las estrellas, el viento, el mar y todo lo que hay. En mi andar, mis gozos y tristezas, porque estás tú para dar gloria a ti. A ti la gloria, gloria,
nuestra Dios la gloria. Bueno, pues estamos ahora avanzando. Si usted tiene el material, el PDF, si no lo tiene, escríbame. Yo lo mandé a toda la iglesia, así que por ahí en los mensajes que recibe cada semana, por ahí debe de encontrarlos. Si no, con todo gusto se los vuelvo a enviar. Solo déjenmelo saber. Entonces, estamos llegando a las características de una iglesia del Nazareno, o nuestras características nazarenas, como querramos ponerle por nombre. Ya hablamos de nuestra historia, ya hablamos de la base de estos 3 elementos que caracterizan a la iglesia del Nazareno, pero de ahí se desprenden otra serie de características que son las que vamos a analizar precisamente el día de hoy, y que me gustaría que usted preste mucha atención. ¿Por qué? Porque de ahí, esa es la base, y de ahí vamos construyendo hacia arriba lo que es nuestra iglesia, lo que es la iglesia del Nazareno, y en específico lo que es Jesús es Señor. Entonces vamos a mirar esta parte donde se nos dice que a partir del año 2013, si la Asamblea General, que es el máximo organismo de la iglesia del Nazareno, donde cada 4 años se reúne toda la iglesia del Nazareno a nivel global por medio de representantes, toma un tiempo y determinó a partir del 2013, por medio de nuestros superintendentes generales, 7 características que debemos tener todas las iglesias del Nazareno. O sea, esto es lo que nos hace parte de una iglesia global. O sea, hay características generales y características particulares. Las particulares será lo último en lo que vamos a hablar en este estudio o en este tiempo de discipulado formativo. Pero es importante que usted conozca. ¿Por qué? Porque a veces decimos, bueno, ¿qué diferencia hay? Y siempre, en estos días de estudio, hemos estado diciendo ¿en qué se caracteriza la iglesia del Nazareno de la iglesia metodista, presbiteriana, interdenominacional, pentecostés, carismática, shalala? ¿Sí? Bueno, estas son características de un nazareno, de alguien que forma parte de la iglesia del Nazareno y que va a encontrar en la iglesia. Y son 7 características, y esto es interesante, no tiene mucho tiempo, fue apenas en el año 2013, estamos en el año 2023, o sea, tenemos 10 años que se ha tratado de crear esta universificación de conceptos en los cuales de ahí va a partir la iglesia, porque a veces necesitamos entender que hay contextos diferentes. No es lo mismo en un país con libre credo como México, o como en países con algunas restricciones ante el socialismo, ante el comunismo, ante el islam, ante otras culturas y religiones. Entonces, cuidando todos esos elementos, se establecieron 7 características que la iglesia debe tener y que no chocan ni con el gobierno, ni chocan con los ideales, ni chocan con absolutamente nada, sino que crean precisamente armonía. Y eso es lo que estamos buscando, crear una armonía en la iglesia del Nazareno. Entonces vamos a ver de qué se tratan estas características de la iglesia del Nazareno. Número 1 es la adoración significativa. Ahorita los vamos a ver a detalle, aunque no los vamos a ver los 7 hoy. Quizás vamos a tratar de cubrir los primeros 2, que son bastante amplios, pero que nos van a dejar cierta claridad. Es importante entender esto. La iglesia, su naturaleza es la adoración. No es solamente el edificio, las estructuras, sino es la adoración. Y vamos a ver de qué se trata este concepto de adoración, porque a veces como que lo tenemos muy ambiguo. Pensamos que adorar solo es cantar, y no, conlleva muchas más cosas, como el culto, como la prédica, como la participación cristiana. Pero necesitamos entenderlo, que es parte de una característica, y la adoración significativa es algo que ha venido a cambiar la vida de la iglesia. Digamos, hace mucho tiempo, al igual que la iglesia metodista, nazarenos y metodistas nos considerábamos pues los guardianes de la cultura de la himnodia, de los himnos. Y es cierto, tenemos una herencia muy rica que nos conecta con ese tipo de cantos. El problema fue que nos quedamos así como nos los enseñaron. O sea, hay iglesias que, híjole,
cuidado y toques la estructura, la música, el ritmo. Obviamente no podemos tocar las letras porque si no perdería la esencia. Pero hay iglesias que dicen no. Y como nos enseñaron en aquel entonces, pues los únicos instrumentos accesibles para las iglesias eran los pianos, los órganos, las pianolas. Ya en algunas iglesias los acordeones, pues como que así se quedó. Y la gente así se quedó, que los himnos tienen que ser cantados con una solemnidad tal que a veces hasta, decía un superintendente general, rayan en mortuorios. Y no es así solamente. Luego tenemos la coherencia teológica. Esto es bien importante. Hoy día están surgiendo muchos movimientos cristianos, muchos basados en un versículo de la Biblia, en alguna historia de la Biblia, en algún despertar, en algún avivamiento del Espíritu Santo. No decimos que no formen parte de la iglesia cristiana. El problema es que su coherencia teológica no concuerda. Digamos, hay iglesias donde se exalta mucho la prédica, pero se excluye a las mujeres y a los niños. Hay iglesias donde la adoración es el centro y la prédica pues pasa a segundo término. Hay iglesias donde los sacramentos son importantes, pero elementos como la participación, la vida santa quedan fuera. Entonces la Iglesia del Nazareno ha tratado de crear una coherencia teológica, donde lo que está en la Biblia es lo que vivimos, y no necesitamos estarlo refutando y consultando punto por punto, versículo con versículo, sino que precisamente la teología, según Martin Heidegger, un teólogo alemán, del cual me gusta mucho la forma en la cual habla de la teología es la forma en la cual Dios habla al hombre y la forma en la que el hombre responde a Dios. Y este concepto de Martin Heidegger me gusta mucho porque empalma muy bien con el concepto de la teología, de la coherencia teológica de la Iglesia del Nazareno. O sea, todos esos conceptos que después vamos a hablar de un hombre llamado Jacobo Arminio, de otro hombre llamado Juan Wesley. Entonces van a venir precisamente a encontrar coherencia con lo que Dios dice al hombre, pero también con lo que el hombre responde a Dios. Después tendremos el evangelismo apasionado, que es algo con lo cual la iglesia surgió, después de que se reúnen allá en Point Loma, allá en al inicio, se me fue ahorita la fecha del inicio de la iglesia del Nazareno, sí, antes de llegar a 1903, lo primero que hace la iglesia es empezar a salir a evangelizar, no quedarse en sus cuatro paredes. No quedarse solamente en las congregaciones locales, sino empezaron a salir. Recuerden, la iglesia del Nazareno llega a México por ese evangelismo apasionado. Se fundan iglesias en Calcuta, en Chile, en Brasil. Imagínense, en un idioma difícil como es el portugués. Después en la India, después en el sureste asiático. Entonces, el evangelismo apasionado es parte de una característica de nuestra iglesia. Y note siempre estas frases que van acompañadas de un concepto bíblico, pero también de un elemento que tiene que apelar a nuestra vida. La cuestión significativa, la cuestión de coherencia, la cuestión del apasionamiento, el discipulado intencional. Usted va a escuchar que en nuestra iglesia hablamos mucho de discipulado. Y el discipulado no son clases, porque muchos lo han resumido, pues son clases de discipulado. No, el discipulado es un proceso de formación para ser semejantes a Cristo. Eso es algo importante. O sea, ¿qué quiere decir? Esta frase la decía un profesor de la maestría que estaba estudiando, que decía, el discipulado literalmente tiene que ser desde la cuna hasta la tumba. Y al principio me causaba mucha risa, pero es cierto. Todo el tiempo tenemos que estar siendo discipulados. El cristiano que dice, yo ya lo sé todo, el cristiano que dice, yo ya domino un tema, el cristiano que se pone en esa posición, es un cristiano que ya no se parece a Cristo. Porque aún Cristo nos vino a enseñar que Él seguía aprendiendo del Padre. Entonces, el discipulado intencional, ¿qué quiere decir? Esta frase de intencional, yo lo he dicho y me va a escuchar decirla por mucho tiempo. De hecho, va a ser parte de nuestra visión como iglesia, que tenemos que ser una iglesia intencional. Quizás intencional no es bíblico, discipulado sí. Pero intencional es que surja de nosotros, que surja de la intención personal. Después tenemos el desarrollo de la iglesia.
Y entiéndase que la iglesia no es la infraestructura, somos nosotros. O sea, que usted no se quede solamente como un miembro de la iglesia, sino que usted pueda crecer como discípulo, que usted pueda evangelizar, que usted pueda predicar, que usted pueda, pero que lo vaya haciendo no forzadamente, porque a veces hay algunos grupos cristianos, algunas denominaciones que dicen, es que usted tiene que hacer esto, y ahí está la gente, y la gente se estresa, al grado que la gente se va, porque no es que yo tengo que hacer esto, no. Usted va a irse desarrollando dentro de nuestra iglesia, así como un bebé. Poco a poco va creciendo, hasta desarrollarse. Entonces, también necesitamos entender esta otra parte. Hay 2 puntos finales. El liderazgo transformacional. Sí. Un líder, leía esta mañana en una lectura que estoy haciendo, no forma seguidores, forma otros líderes. Y yo se los he dicho al liderazgo de la iglesia. Yo quiero que ustedes se reproduzcan en otros hermanos. Así que si algún líder de la iglesia lo está llamando a trabajar es porque el Señor está viendo en usted algo para poderle servir. Y la última, la compasión con propósito. Y ya expliqué la semana pasada qué se trata esto de compasión con propósito. No solamente es la conmiseración de decir, alguien está en necesidad, hay que dar. No, es sentir lo que él está sintiendo para yo poder atender a su necesidad. Y lo vas a ver muy a detalle. Pero el hablar precisamente de estas características o de estos 7 elementos que van a caracterizar a nuestra iglesia y a todas las iglesias del Nazareno, es precisamente porque esto lo traemos en el ADN. Esto lo traemos, o sea, esto no es algo que nosotros nos lo pongamos en una camiseta y somos una iglesia de liderazgo transformacional, somos una iglesia de compasión con propósito, somos una iglesia de discipulado intencional, somos una iglesia de coherencia teológica. No, eso no lo podemos plasmar, lo tenemos que vivir. Eso nos hace diferentes, eso nos lleva a tener características distintas. Entonces, pues vamos a entrar de lleno a ver las primeras 2. Como les dije, si usted tiene ahí el cuadernillo, puede ahondar un poco más. Yo no voy a leer tal cual, sino voy a tratar de irlo explicando en función precisamente a que lo podamos entender. Entonces vamos a entrar de lleno, ¿sí? Cada uno de estos 9 elementos, ¿sí? No van a sustituir nuestra misión. Esto es bien claro, porque hay iglesias que dicen, es que estoy apurado en cumplir los 7 y no puedo cumplir la misión. No. Nuestra misión es precisamente la tarea que Dios nos ha llamado a hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones. O sea, en otras palabras, estamos resumiendo Mateo 28. Vayan por todo el mundo, hagan discípulos, bautícenlos, enséñenles. Y todavía nos dice el Señor, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si lo resumimos desde la cosmovisión de la iglesia del Nazareno, es hacer discípulos semejantes a Cristo. Pero mientras estamos haciendo discípulos semejantes a Cristo, ¿sí? Dice, nuestros valores nazarenos o nuestros valores medulares, como iglesia de santidad, como iglesia misional, no van a desaparecer, sino se van a fortalecer. O sea, ¿qué quiere decir? Que mientras yo estoy cumpliendo mi visión, mi misión, como nazareno, como iglesia del Nazareno, como miembro de la familia global de la iglesia del Nazareno, mis valores medulares se van haciendo más fuertes, se van haciendo más rígidos, se van de alguna manera afirmando. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas características? Describen lo que es la iglesia del Nazareno, ¿sí? Y pues donde uno ve un nazareno, sabe que hay estas situaciones. Digamos, un ejemplo, cuando yo me presento en algún lugar donde no hay nazarenos y hay alguien que conoce un poco de nuestra historia, de nuestra estructura, y le digo, yo vengo de la iglesia del Nazareno, y me dicen, de la iglesia del Nazareno, donde creen en esto, donde hacen aquello. Hay gente que tiene una noción,
pero a veces ni siquiera nosotros nos enfocamos en ello. Entonces, como nazarenos, como parte de esta iglesia, como parte de Jesús es Señor, que Jesús es Señor es parte de la iglesia del Nazareno global, tenemos que tener claro esto. Y alguien dirá, ¿y qué pasa si alguien no está de acuerdo con esto? Bueno, más adelante podríamos hablar acerca del pacto de conducta cristiana, donde pues entonces realmente no es que esté en discordancia con la iglesia, sino más bien hay una cuestión ahí ética personal de cada individuo. Pero bueno, eso vamos a dejarlo más adelante, todo este tipo de situaciones. Pero vamos a mirar de qué se trata esto. Entremos a la adoración significativa. ¿De qué se trata? La Biblia, y específicamente un ejemplo, el libro de los Salmos y algunos otros pasajes de la Biblia, libros de la Biblia, perdón, nos hablan de que fuimos creados para adorar. Pero necesitamos entender que adorar a Dios es reconocerlo en todos nuestros caminos, decía Salomón. Que Él es la roca de nuestra salvación, que Él es el gran Dios, que Él es el Rey sobre todos los dioses, que Él es el creador de todas las cosas, que Él es el pastor que cuida a su pueblo. Y esto es bien, bien importante, iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como cristianos decimos, bueno, ¿cómo tiene que ser nuestra adoración? Tiene que ser significativa. Esa frase de significativo, o sea, tiene que tener rasgos que nos hacen diferentes de lo demás. O sea, tiene que llevar nuestra esencia. A veces es muy fácil copiar modelos de otras iglesias porque decimos que son modelos bíblicos, que porque son modelos históricos, que porque son modelos que ya están aplicados, que pasan por ciertas normas. Pero cuando hablamos de algo significativo, o sea, estamos hablando que le estamos dando a Dios lo mejor de nuestra vida, lo que tenemos, de lo que Él nos ha dado, de lo que hemos preparado para Él. Un ejemplo son las primicias que recientemente recibimos como iglesia. Forman parte de nuestra adoración significativa, sí, porque le estamos dando un significado a eso que nosotros le estamos dando a Dios de parte nuestra, que nosotros preparamos, que vamos alistando durante todo el primer mes del año para llegar el primer domingo del segundo mes del año y decirle, Señor, mira, de lo recibido de tu mano te doy. Y eso aplica en todas las áreas. Por eso es que el adorar no solamente es los domingos, no es solamente cantar, sino es reconocer a Dios. Es humillarnos delante de Él, es venir listos los domingos a adorar. Sí, por ahí se suscita una situación donde dicen, es que ¿por qué en esta iglesia la gente empieza la adoración, empieza la prédica, y la gente empieza, amén, gloria a Dios? Porque la gente viene preparada a lo que viene. No viene a ver como que si en la iglesia los elementos ayudan, como que si el grupo de alabanza colabora, como si que el ambiente del culto, de la iglesia. No, sino porque ya venimos listos, porque ya venimos preparados. Entonces, veamos algunos elementos de la adoración significativa. Y tenemos que ir a la Biblia y principalmente al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el modelo del Antiguo Testamento no es que sea un modelo arcaico y que no, nosotros somos de Jesús para acá. No, hay algo interesante. Leyendo en esta semana un poco acerca de la literatura profética, específicamente los profetas mayores, me percataba de algo interesante y que quiero compartirlo con ustedes ahora que toca el tema de la adoración significativa. Llegó un momento donde el modelo de adoración del pueblo de Israel, del pueblo judío, según la transición, llegó un momento donde específicamente con algunos profetas, como el más significativo sería Isaías, Dios levantó un reclamo, que el modelo con el que venían adorando ya no era agradable delante de Dios. Y yo decía, caray, ¿cómo es que Dios sí? Dice, tus lunas nuevas, tus sacrificios, tus holocaustos, ya no me son gratos. Y estamos hablando todavía cuando el reino de Israel estaba ya en una división. Y yo decía, caray. Y después leyendo otros profetas menores, resulta que viene el mismo reclamo de Dios, ¿no? El profeta Ageo, el profeta Nahum, el mismo profeta Miqueas.
tocan ese tema. Entonces, con esto no estoy diciendo que el modelo de adoración hebreo judío no es bueno. No. Simplemente que quizás ya es un modelo que en algún momento se volvió un fin en sí mismo. Y que tendríamos nosotros que ver entonces cómo ese modelo Jesús lo viene a actualizar, porque esa es una de las realidades. Jesús dice: yo no vine a abrogar ni la ley ni los profetas ni nada del Antiguo Testamento, simplemente vine a actualizarlo y a que ustedes entiendan cómo se les da cumplimiento. Y la adoración significativa la podemos mirar un ejemplo en Jesús. Quizás algunos digan: sí, pero nunca vimos a Jesús en un culto. Bueno, la vida cúltica del pueblo de Israel para el tercer templo era totalmente diferente. Sí, ya no era la misma de David, que entraba con salterio y arpa, con decacordio, cantando, o como para el tiempo de los reyes, porque recordemos que después de los hijos de Salomón, con Roboán y Jeroboán, el reino se divide y posteriormente vienen las invasiones tanto babilónica como la medo-persa. Entonces, por eso es que quizás la iglesia del Nazareno fija sus ojos en Jesús y nos dice que Jesús y sus discípulos vivieron en la presencia de Dios ministrando a otros como resultado de su relación. Recuerde que Jesús siempre les decía a los discípulos: ama a tu prójimo como a ti mismo, vayan a las aldeas, el Espíritu Santo está sobre de mí para ayudar, para liberar, para sanar, para curar. O sea, la adoración significativa parte de la relación que Jesús y los discípulos tenían, pero también de la relación que Jesús tenía con Dios. Por eso es que Jesús desafía a sus seguidores con la gran comisión: hagan discípulos, pero mientras vayan, enséñenles, bautícenles, discipúlenlos, capacítenlos. ¿Sí? O sea, no solamente es la labor de ir a evangelizar, porque a veces nos quedamos con eso. Bueno, mientras estoy evangelizando, ¿qué más tengo que hacer? Entonces, la adoración significativa, ¿sí?, se lleva cuando practicamos las disciplinas del espíritu, las disciplinas espirituales. ¿Cuáles son? La oración, la lectura, el ayuno, la lectura contemplativa, y por ahí ya hemos hablado mucho de disciplinas espirituales. Sí, y un ejemplo: el ayuno y la oración son base. El canto, la lectura de la Biblia, el retiro espiritual, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando yo empiezo a poner sobre la mesa de mi vida lo que yo le voy a entregar a Dios, tengo que ver que sea significativo. Por eso es que la adoración significativa da tiempo a servicios colectivos para que Dios se mueva entre nosotros a su propio modo. Y esto es interesante. Vuelvo a retomar ese ejemplo de este hermano que me decía: pastor, pero ¿por qué aquí en esta iglesia la gente llega, levanta las manos? Precisamente porque ya vienen preparados. Se prepararon durante toda la semana, no 5 minutos antes del culto. Toda la semana estuvieron orando, toda la semana estuvieron quizás un día ayunando, otro día leyendo la Biblia, otro día compartiendo el mensaje. Entonces ya llegamos listos para que esa gente lista, preparada, con todos sus elementos, al reunirnos todos juntos, ¿sí?, vamos a crear tiempos de adoración, servicios colectivos, para decirle a Dios: muévete entre nosotros, sigue llenando, sigue aumentando ese gozo, sigue llenando nuestra vida. No es euforia, porque alguien podría decir: no, es que eso es euforia, eso es solamente emocionalismo. No, ¿sí? O sea, es interesante ver esto, cómo lo que se prepara en casa, cómo lo que se prepara en lo privado viene a tener repercusiones en lo público. Muchos pueden decir, un ejemplo, decía un profesor de espiritualidad: yo puedo decir que oro en casa, yo puedo decir que ayuno en casa, yo puedo decir que canto en casa, yo puedo hacer muchas cosas en casa, pero cuando me toca venir y estar delante de Dios, me voy a quedar así. Y él lo ponía en un ejemplo. Dice que en su iglesia empezó a hablar de disciplinas espirituales y le dijo a la iglesia: vamos a pasar un tiempo de oración de 5 horas en oración. Y la iglesia sí se motivó y todos, decía este profesor: bueno, qué bueno que la iglesia quiere orar. Pero vamos a orar de 5 de la mañana a 10 de la mañana. Ya empezaron a poner problemas.
No, como a las 5 de la mañana. Bueno, lograron llegar a las 5 de la mañana. Y le dijo un hermano, empiece usted con la primera hora de oración. Dice, ¿tengo que orar 60 minutos? Dice, sí, 60 minutos y 60 minutos usted, 60 minutos usted. Y si 5 hermanos, cubrimos las 5 horas de oración. Y otra persona dijo, pero pastor, yo oro 1 minuto, 2 minutos. ¿Y qué hago el resto de los 58 minutos que me restan? Y él, bueno, empezó a trabajar con la iglesia y nos decía, cuando yo no tengo una comunión íntima, privada con Dios, no tengo que decirlo. Y él ponía este ejemplo. ¿Qué pasa cuando 2 amigos se dejan de ver por mucho tiempo? Horas faltan para poderse poner al día. Dice, y Jesús nos dijo, ustedes son mis amigos. O sea, no podemos pasar tiempo sin comunión con Dios. O sea, no podemos decir, es que la iglesia es fría, es que la iglesia no motiva, es que y entonces usted que está cooperando, ¿no? Es como si quisiéramos hacer un convivio todos en la iglesia y al hermano que le tocaban las tortillas se les olvidó las tortillas y resulta que íbamos a hacer tacos. Pues vamos a terminar comiendo guisados en platito, pero ya no son tacos. Porque a alguien le faltó un elemento y quizás a otra persona se le olvidó la salsa, entonces pues van a hacer platitos de comida sin picante, y a alguien se le olvidaron los cubiertos, entonces pues vamos a tener que comer con los dedos. O sea, ¿se da cuenta lo importante que es la adoración significativa? Si yo pastor, yo miembro de la iglesia, yo no vengo preparado para dar algo a Dios, esto va quedando incompleto. Esto va fallando. Entonces necesitamos entender que dentro de la iglesia del Nazareno, la adoración no la prepara el pastor, ojo. No la prepara ahora que estamos trabajando con un grupo de directores de culto. No son solamente ellos, o son los mayordomos que preparan el programa, o el grupo de alabanza que nos ministra. Ojo, somos todos. Sí, hay elementos principales, pero también los elementos base. Por eso es que la adoración significativa da tiempos de servicio para que Dios se mueva. Habrá domingos en los que decimos, wow, el Señor se movió tremendamente. Sí, porque usted venía preparado a lo que veníamos. Otros elementos de la adoración significativa es que Dios se le da un espacio a Dios para moverse libremente, entre tanto nosotros lo esperamos con expectación. ¿En qué consiste esto? ¿O de qué manera se genera este concepto en el cual estamos hablando de que la adoración da espacio para que Dios se mueva? Sí, si yo no vengo preparado, si yo no he preparado mi vida, si yo no estoy listo para adorar, ¿cómo Dios se va a mover? Y ojo, Dios se va a mover libremente. Algunas iglesias dicen, es que escuché varias veces esto de gente que se iba de la iglesia del Nazareno. Es que la iglesia del Nazareno tiene encasillado a Dios, tiene encasillado al Espíritu Santo. Todo lo quieren ver con santidad. Y entonces yo me quedé pensando, a ver, vamos a mirar esto. ¿Quién lo dice? ¿Dios? No. Necesitamos nosotros decirle a Dios, muévete entre nosotros. Pero ¿cómo Dios se va a mover libremente en algo que no está preparado, en algo que no está listo? Y es bíblico. Dice la Biblia, ¿cómo voy a poner vino nuevo en odres viejos? Se va a salir, se va a derramar, se va a echar a perder. ¿Sí? Entonces, la adoración significativa crea precisamente ese espacio para que Dios establezca la forma y los medios en los cuales Él se va a mover, en los cuales Él va a trabajar, en los cuales Él va a estar en nuestra vida. Por eso también otra de las características es que los hijos de Dios deben reunirse cada semana a fin de ser cautivados poderosamente por el poder de Dios. Pero necesitamos venir listos, necesitamos estar preparados, necesitamos estar capacitados, necesitamos venir preparados. Yo no sé cuántos de ustedes a sus hijos los mandan
sin útiles a la escuela? ¿Cuántos de ustedes van a trabajar sin las herramientas de trabajo? Mis hermanos que tienen un oficio, no sé, el que es carpintero, se me olvidó el martillo, pues a ver con qué clavo, ¿no? A veces somos así los cristianos. Bueno, pues a ver con esa piedra, ¿no? ¿Se va a lograr el objetivo? Claro que sí, pero no va a ser con la misma calidad y con el mismo, con la misma situación. A veces así somos los cristianos. Simplemente veamos cómo somos en muchas cosas. ¿Sí? O sea, decimos a grandes problemas, grandes soluciones. Sí, pero necesitamos ocupar los medios adecuados. Hay gente que dice, antes en las iglesias, ¿no? Se decía, bueno, es tiempo de los especiales y no pasaba nadie y escuchábamos al mismo hermano que cantaba el mismo canto. Y decíamos, y llegaba un momento y decíamos, bueno, y no puede perfeccionarlo, ¿no? Porque a veces a Dios le damos lo que nos sobra. A veces a Dios le damos no lo mejor. Entonces, ¿cómo es que Dios se va a mover? Y venimos los domingos a la iglesia para ser cautivados, para poder escuchar los testimonios de lo que Dios está haciendo. Venimos al altar los domingos no solamente para que el pastor ore por mí, sino también para yo decirle, Señor, gracias por lo que me has dado, por lo que no me has dado. Vengo a cantar, pero si los elementos con los cuales yo vengo a adorar a Dios también, como decía, los elementos principales como los elementos secundarios no funcionan, entonces ahí estamos poniendo un freno. Y entonces yo como cristiano tengo que decir, oiga, necesitamos adorar significativamente a Dios. Por eso es que, si se da cuenta, yo no veo encasillado al Espíritu Santo. Yo no lo veo presa, ni lo veo atado, ni lo veo deteniéndose, sino yo lo veo con ganas de querer hacer cosas en la iglesia. Entonces podemos nosotros darnos cuenta específicamente que la adoración significativa pues tiene que ver más con nosotros, ¿sí? O sea, Dios dice, ahí tienen un templo, ahí tienen a sus músicos, ahí tienen a su pastor, ahí tienen al director de culto, ¿sí? Pero necesitamos nosotros, como dice el Salmo 95 del 1 al 7, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es grande, el Rey grande sobre todos los dioses, porque su mano está en las profundidades de la tierra, las alturas de los montes son suyos, suyo el mar, porque él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Y termina el salmo diciendo, vengamos y adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. O sea, con todo esto, ¿qué es lo que yo quiero decirle, iglesia? ¿Sí? Que no hay nada que sustituya lo que el Espíritu Santo puede energizar en la vida de un creyente, pero no lo va a poder energizar si el creyente no viene listo. ¿Sí? O sea, ¿qué sucede? Que cuando nosotros ya venimos con esas ansias, con esa hambre, con esa necesidad de ser llenos del Espíritu Santo, entonces necesitaríamos entender que estos conceptos de avivamiento que están surgiendo no son solamente emociones desbordadas, sino realmente es Dios tratando de decirnos, estoy respondiendo a tu adoración. Por eso es que muchas veces la adoración tiene que ser, sí, empieza en lo individual desde el lunes y termina en lo colectivo los domingos. O viceversa, comienza en lo colectivo los domingos y nos va llevando en lo individual de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Sí. Entonces, la adoración también tiene que ver cómo proclamamos a Dios. Porque si se da cuenta cómo se dio el evangelismo en la iglesia primitiva, eso es también interesante. La gente se admiraba de lo que hacían los cristianos y la gente decía, yo quiero eso para mi vida, yo quiero eso para mi familia, yo quiero eso, y la gente se iba adhiriendo. Por eso cuando dice la Biblia, y se iban adhiriendo, no era porque, pasaban, mira, cantan bonito, me voy a meter. No, la gente veía el estilo de vida de adoración. ¿Y dónde lo veían?
No lo podían ver en la iglesia. Y esto es interesante, iglesia. Esto es interesante, porque muchos piensan, se reunían. No, acuérdense que ser cristiano en los tiempos de la iglesia primitiva era un delito. Se escondían, no podían adorar en público. Acuérdense que Pablo era un fariseo cazador de cristianos, entonces los cristianos se tenían que esconder. ¿Dónde veía la gente la adoración de ellos? En su estilo de vida. ¿Dónde lo veían? En su estilo de vida. Y la gente decía, oye, ¿y cómo le haces? ¿Y qué decían los discípulos, los primeros discípulos? Ven, yo te llevo a un lugar. Y las vidas eran transformadas por medio de ¿qué? De la adoración. Es sorprendente. Eso es nuestra iglesia. No era cantar 3 cantos y decir, ay, wow, ya salí transformado. O escuchar una prédica bíblica expositiva de 3 horas y wow, no. No. Era con lo que la iglesia hacía fuera de las reuniones. Porque ser cristiano, acuérdense, ¿qué le pasó al pobre de Esteban? Murió lapidado por hacer pública su fe. Entonces, esa es la herencia de la iglesia del Nazareno. Esa es nuestra herencia teológica. Bueno, más bien nuestra herencia de adoración, que nos va a llevar a una coherencia teológica. Porque decía, ay, sí, el pastor está hablando de mucha euforia, de mucha, sí, pero ¿cuál es el sustento? Y recuerdo lo que yo le decía a Martin Heidegger, no era un teólogo nazareno, pero sí era un teólogo cristiano. Y su concepto de definición de teología a mí en lo particular me gusta mucho, y así lo entiendo y así lo he estudiado hasta el día de hoy, que la teología es lo que Dios dice al hombre, y la teología también es la respuesta de Dios al hombre. Y en la iglesia de Nazareno tenemos precisamente eso, una coherencia teológica, donde partimos de la Biblia, la experiencia, la tradición y la razón. Esto se le conoce como el cuadrilátero o cuadrángulo wesleyano, donde todo va a pasar por la Biblia. Y el hecho de que pase por la Biblia no es que necesite forzosamente un versículo, un capítulo, un libro. No, estamos hablando de la palabra de Dios. Y va a pasar por la experiencia, por la razón y por la tradición. Entonces, ese es el filtro. De hecho, muchos me preguntan, ¿y cómo prepara usted su prédica, pastor? Bueno, primeramente tiene que ser una prédica bíblica. No puedo venir a contarle las experiencias del pastor Carlos. Pero si alguna de esas experiencias empalma con la Biblia, empalma con la tradición y es razonablemente lógico, puedo ocuparlo. Pero la Biblia también va a pasar por ese filtro. Nuestras enseñanzas, lo que le acabo de mencionar, la adoración como una pauta para la proclamación del evangelio. Entonces, creo que aquí se movió, me regreso aquí, ¿sí? Se nos dice que la voz de los nazarenos, ¿sí?, debe de escucharse en todos los ámbitos de la iglesia, y una de ellas es quiénes somos teológicamente, o sea, qué es lo que creemos, qué es lo que nos motiva a actuar, cómo es que basamos en la Biblia nuestras creencias diarias. Cada iglesia tiene su cuerpo de doctrina, pero nosotros, más que defender una doctrina, realmente es la voz de Dios en nuestra vida. Yo he escuchado a muchos cristianos perder la amistad, perder el compañerismo. Es más, por ahí hay un libro de un pastor bautista llamado Erwin Lutzer, que hace unos meses atrás estaba leyendo, que se llama Doctrinas que Dividen. Y aparecemos ahí. Aparece la iglesia del Nazareno de entre las doctrinas, ¿no? Él da una postura interesante, donde dice, pero si Cristo es uno, ¿por qué tenemos que estar divididos, no? Y él da una respuesta, es cierto, quizás el énfasis de la salvación y de la vida cristiana es diferente, pero Dios no nos llamó a defenderlo, nos llamó a predicarlo, nos llamó a enseñarlo. Y hoy pasamos más tiempo peleándonos. ¿Quién tiene la sana doctrina? ¿Qué es la sana doctrina? ¿Cómo se vive la sana doctrina? Y terminamos fracasando en el intento. Entonces, vamos a mirar cuáles son nuestras fuentes de nuestra coherencia teológica, ¿sí? Hablamos de la escritura, de la tradición, de la razón y de la experiencia.
¿sí? ¿Qué quiere decir? Que creemos que las escrituras, las sagradas escrituras, son la base vital para nuestra identidad en Cristo, ¿sí? O sea, la iglesia del Nazareno está fundamentada en la palabra del Señor. Segundo, la tradición cristiana. La iglesia tiene más de 2000 años de vida. Entonces, ¿por qué no celebrar todas esas enseñanzas que durante 2000 años la iglesia ha tenido? Por eso es que nos llamamos que somos una iglesia, somos parte de la iglesia universal, ¿sí? Y a través de las diferentes tradiciones cristianas. O sea, un ejemplo, el Pentecostés, que algunos dicen, ahora, ayer que empezó la cuaresma, ¿no? Interesante. Es que la cuaresma es una cuestión católica, déjeme decirle que no. Ya por ahí en alguna ocasión escribí un boletín acerca de eso. Si usted conserva los boletines, busque el boletín del año 2019, por ahí así. Creo que por ahí me pidió el hermano Jorge escribirlo, y si no, voy a tratarlo de buscar y en estos días lo voy a compartir. Pero la cuaresma, el Pentecostés, la Semana Santa, todos esos elementos son parte de la tradición cristiana. Simplemente que es cierto, la iglesia evangélica, por tratar de ser muy subgéneris y decir, no, nosotros no nos apegamos a eso, lo dejamos de lado, pero son parte de nuestras fiestas cristianas, que aún tendríamos que celebrar más que las de la tradición judía, que esas sí no son para nosotros, aunque algunas podemos adaptarlas. La razón: el Espíritu Santo de Dios obra a través de nuestro intelecto para darnos discernimiento. Por eso cuando a veces Dios dice no, son no bien razonados, no nada más son no que surgen de, pues hoy a Dios se le ocurrió decir que no. No, no es cierto. Y la experiencia. Creemos que Dios obra por medio de las vidas de las personas y de las comunidades que siguen a Cristo. Entonces, si nosotros partimos de estos elementos, que ahí se fundamenta nuestra teología, entonces vamos a poder dar respuestas como a estas inquietudes. Número 1, somos cristianos. Porque a veces dicen, es que los nazarenos son nazarenos. No, somos cristianos, somos parte de la iglesia de Cristo. Porque afirmamos nuestra creencia en el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que los tres son uno. Afirmamos precisamente la fe en Jesucristo como el Hijo de Dios, porque hay movimientos como los Testigos de Jehová que Jesús no es el Hijo de Dios. Dice su traducción del Nuevo Mundo que Jesús era un Dios. También afirmamos a Cristo como la segunda persona de la Trinidad y sostenemos los credos y tradiciones ortodoxas de la iglesia cristiana. Por ahí vamos a estudiar más adelante el credo de los apóstoles, ¿sí? Pero necesitamos entender esto, que partimos de la Trinidad, pero sobre la centralidad. Recuerde, el señorío de Cristo. Esto es el señorío de Cristo. También podemos nosotros entender esta otra parte, que somos protestantes, y no porque nos quejemos de todo, sino que creemos en la posibilidad y la necesidad de una relación personal con Jesucristo mediante el perdón de los pecados, la transformación del carácter a la semejanza de Cristo y el testimonio de la fe mediante los cambios de vida. Eso fue lo que promovió Martín Lutero: la justificación por la fe, la sola escritura, el solo a Dios la gloria, ¿sí? O sea, si nosotros traducimos esos elementos en esto, es esto: una relación personal con Cristo. O sea, no tener que ir a pagar indulgencias, no tener que ir a pagar oraciones, no tener que ir a pagar rezos, sino el testimonio mediante la fe de los cambios de los estilos de vida. Por eso es que somos protestantes, ¿sí? Porque no es porque protestemos por todo, sino porque precisamente uno de los triunfos de la Reforma Protestante fue este, ¿sí? ¿Por qué? Porque anteriormente, antes de la Reforma Protestante, se creía que solamente el sacerdote podía remitir pecados, cuando no es cierto, es Cristo. Que había un purgatorio, un estado intermedio entre el cielo y el infierno, donde ahí podías ir a purgar tus penas y después ver si ya te ganabas el cielo, te ganas el infierno. Por eso es que somos protestantes. Pero también habíamos usado una frase: somos wesleyanos. Y no es que creemos que Wesley salva, porque esa es también una gran mentira. Sí, entonces diríamos que los calvinistas, los reformados, creen que Calvin no salva. No,
Simplemente son los teólogos que han desarrollado los cuerpos de teología bajo ciertas enseñanzas. Y en este caso creemos que Wesley nos enseñó que la naturaleza esencial de Dios, a través de la cual se constituye toda la teología, es un Dios de amor. A diferencia de otras doctrinas que se centran en la gracia, que no es tanta gracia, sino que es más una cuestión punitiva de la fe. Otras iglesias que se centran en el infierno, o sea, que dicen vamos a salvar a la gente del infierno. O iglesias que se rigen solamente por los sacramentos, si no pasas por este sacramento no eres salvo. Nosotros, como Iglesia del Nazareno, nuestra teología está basada en un Dios de amor, ¿sí? Creemos que ejercemos nuestro libre albedrío para tener una relación significativa con Dios. Y entiéndase que el libre albedrío no es la capacidad solamente de hacer lo bueno y lo malo. Eso es un error bíblico y teológico. El libre albedrío es la capacidad de responder a Dios si yo quiero tener una relación con Él o no quiero tenerla. ¿Sí? Por eso es que dice la Biblia que el único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? No aceptar lo que Él nos permite. Por eso es imperdonable. O sea, el hombre ya no tendría perdón. Si Dios te da la oportunidad y no la aceptas, desafortunadamente pues no hay qué hacer. Creemos que Dios ejerce su gracia y misericordia para toda la humanidad, no para unos cuantos, como lo creen algunos credos, que dicen que Dios ya seleccionó a unos para salvación, a otros para condenación. También creemos precisamente que la gracia de Dios es preveniente, o sea, que quiere decir que nos previene, que va delante de nosotros para que una persona no caiga más en pecados y la acerca a Dios. Es ahí donde opera el libre albedrío. Si esa persona responde sí al llamamiento de Dios, vendrá a salvación, pero si responde que no, pues ahora sí que ya no hay nada que hacer por esa persona. Por eso es que somos wesleyanos. Otra característica más de la teología wesleyana en nuestra vida o en la vida de la iglesia es que la gracia de Dios es lo único que necesitamos para ser redimidos, para ser salvos y para ser santificados. No necesitamos obras, no necesitamos otros elementos más que la gracia de Dios. Y que también la gracia es una obra continua para hacernos hijos de Dios, que nos da una victoria continua en el caminar cristiano. Quizás usted aquí ya se está acordando de lo que hablábamos en el mensaje del Evangelio. También, como wesleyanos, creemos en el optimismo de la gracia para romper el poder del pecado, porque hay cristianos que dicen, es que Dios ya me salvó, pero me siento condenado, me siento mal. ¿Se acuerda que decíamos en el caminar de la gracia que precisamente la gracia va a cambiar, va a hacer un cambio en nuestra mente, va a transformarnos en hacernos hijos de Dios, va a quitar la culpabilidad, porque realmente ese es el elemento. O sea, el optimismo de la gracia es lo que hace que la culpabilidad sea eliminada. Lo vamos a ver más a detalle más adelante cuando veamos los artículos de fe. Pero quiero que usted entienda esto, porque creemos que la santidad y la santificación son posibles y reales en esta vida. ¿Sí? O sea, la santidad no se hizo para un grupo de personas, no se hizo para un grupo de X personalidades, sino se hizo para nosotros. ¿Qué más? ¿Por qué más somos wesleyanos? Porque creemos en el testimonio del Espíritu Santo. ¿Qué es el testimonio del Espíritu Santo? Yo se los decía, hay cristianos que dicen hace tiempo, decían, es que la iglesia del Nazareno tiene secuestrado al Espíritu Santo. Bueno, creemos en el testimonio del Espíritu Santo porque creemos que nos proporciona la seguridad de saber que nuestros pecados han sido perdonados. Acuérdense lo que dice la Biblia, su Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, pero que también crea una conciencia no decadente, sino que crea una conciencia de continua victoria, de que la sangre de Cristo nos cubre de los pecados del pasado, ofreciéndonos una victoria diaria. También creemos que la dirección que nos da el Espíritu Santo permite que seamos guiados por Dios. ¿Para qué? Para que eso determine nuestras decisiones diarias de vida. Aquí si lo conectamos con lo que hablábamos de la adoración significativa, quiere decir que una persona que no vive conforme al Espíritu, desafortunadamente no podrá tener una vida de adoración significativa. Entonces el Espíritu de Dios puede dirigir a sus hijos y a sus hijas para que le den
sentido a sus vidas. Y vamos a detenernos aquí por hoy. Yo sé que está interesante el seguir hablando de esto. Nos resta hablar acerca de 4 aspectos esenciales de la vida santa. Pero bueno, nuestro tiempo es de 1 hora. Y con eso vamos a comenzar la siguiente semana. Pero yo quiero que vayamos afirmando esta parte del carácter nazareno, del carácter como hijos de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque si se da cuenta, todos estos elementos responden precisamente a preguntas, a situaciones de vida con las cuales nosotros tenemos que ir lidiando de continuo. Así que vamos a arrancar la próxima semana hablando de las 4 características de la vida santa que son parte de nuestra coherencia teológica. O sea, si se da cuenta, lo que hemos hablado hasta aquí, nadie se lo sacó de la manga, todo está en la Biblia. Simplemente necesitamos entender que la vida cristiana es algo que se va sistematizando de tal manera que da luz a nuestra vida. Así que yo espero que le esté sacando al cuadernillo que tiene. Por ahí no me han respondido de Casa Nazarena si sí los tienen, si los tienen disponibles los cuadernillos de los esenciales, pero bueno, si no, vamos a ir viendo qué opción. Pero mientras eso llega, tenga usted ahí, porque esto es importante conocer. Si usted está en la clase específicamente de adultos, donde están viendo el sendero en la gracia, creo que va a empezar a entender muchas cosas de las que estamos hablando aquí. Usted puede prestarle mucha atención, así que póngale mucha atención a su maestra de escuela dominical en la clase de adultos, porque ahí es donde se está tocando este tema. Y vamos a ir viendo todo esto, las obras de gracia que da el Espíritu Santo para santificarnos. Pero bueno, vamos a detenernos hasta aquí, hermanos. Vamos a hacer una pausa a nuestro estudio. Yo sé que 1 hora no nos alcanzaría para tomar todo esto, pero por eso lo vamos haciendo por semana para poderlo ir analizando, irlo meditando. Bueno, pues recuerde, próximo domingo le invitamos a estar en la casa del Señor, 10:30 de la mañana. Iniciamos con escuela dominical. Recuerde, es parte de nuestro discipulado, pero también le invitamos a que después de la escuela dominical se quede para el servicio de adoración de las 12 del día. Así que haga planes, queremos verle, queremos saludarle. Nos ha dado mucho gusto ver a nuestros hermanos que están comenzando a regresar a casa, que por cuestiones de trabajo, de salud, de otras, pero nos da gusto adorar a Dios todos en conjunto. Así que el próximo domingo cerramos esta serie de finanzas con un sermón bastante interesante sobre 3 elementos o las 3 Fs de las finanzas. Fe, familia y finanzas. Así que el próximo domingo le esperamos ver en la casa del Señor. Haga planes, aliste todo lo que necesita, prepárese desde hoy. Ya hoy es jueves, mañana es viernes y diga, ya es viernes y mi espíritu lo sabe. Así que vamos a meterle ganas para que el domingo lleguemos todos juntos a adorar a la roca de nuestra salvación. Que tenga una excelente noche, que el Señor le bendiga mucho y nos saludamos el domingo en la casa del Señor. Bendiciones.